Muy buenas, bienvenidos a un nuevo editorial Santa Clara. No sé muy bien, no me acuerdo exactamente en qué número estamos. Había muchos posibles temas sobre los que hablar en este editorial Santa Clara, pero bien es cierto que ya hablamos del tema de la victoria de Alex Márquez y del liderato súper merecido que tiene ahora mismo el pequeño de los Márquez Alentá. Y estuvimos hablando un poco sobre el tema desarrollo, cuál es mi opinión. Que como siempre no tenéis por qué estar de acuerdo con ella, pero es la mía. Eh, por lo menos basada en lo que, bueno, en la información que se tiene y lo que dice la gente también del paddock, ¿no? Hoy en este editorial Santa Clara, que ya sabéis que este es pues un rincón distinto, un pequeño espacio, que lo baso en artículos que estoy escribiendo. Y esta va a ser el primer editorial Santa Clara que va a ir sobre un artículo que ya he escrito, pero que aún no he publicado. Posiblemente lo publique después de hacer este vídeo. Y es que pensando en distintos temas sobre los que podía escribir, me puse a pensar un poco bueno, en el mundial, ¿no? En lo que estamos viviendo y creo que es increíble viendo los números de Marc Márquez que no vaya líder, ¿no? Del campeonato ahora mismo, ¿no? Cuando hablamos de Marc Márquez, del Marc del 2025, es inevitable que la comparación nos lleve casi por inercia a ese 2014, ese ciclón imbatible, ¿no? Que ganó esas 10 primeras carreras del año, o que nos lleve a ese 2019, ¿no? Un año en el que lideró el campeonato con puño de hierro y se convirtió en un piloto pues que daba la sensación de ser difícil de batir, ¿no? Yo siempre digo que para mí ese fue el prime de Marc Márquez, ¿no? Ese 2019. Un piloto que parecía absolutamente intocable, un piloto que parecía que si le dabas una vez pino sería capaz de ganarte el mundial pues absolutamente igual, ¿no? Eh, pero curiosamente en estos recuerdos, si nos fuésemos a cómo era la situación después de 5 carreras, ¿no? Nos llevaba a un patrón claro, ¿no? Y era un Marc Márquez que lideraba, mandaba en el campeonato, ¿no? Tenía el campeonato en sus manos desde el comienzo, ¿no? En 2025, sin embargo, podríamos decir que la película es bastante similar, es similar, pero no del todo, similar pero no igual. Ha ganado 8 de 10 carreras posibles, entre sprint y domingo, ha hecho todas las poles menos en Jerez, ha mostrado un nivel sensacional y un nivel altísimo, ¿no? Un nivel que, bueno, invita a pensar que va a ser muy difícil parar a este Mark, ¿no? Y aún así, el campeonato no está en sus manos del todo, ¿no? No por falta de ritmo, no por cualquier otro factor, simplemente por dos errores. Uno en Austin y otro en Jerez. Y esto lo han dejado un poco pues a remolque, ¿no? Es irónico, ¿no? Marc Márquez está siendo el mejor piloto del año sin ser el líder del mundial, porque sí, o sea, para mí como mejor piloto, si nos vamos a lo que es puramente ser el piloto más rápido en pista, para mí Marc Márquez es el mejor piloto. El que posiblemente lo está haciendo mejor en tema campeonato ahora mismo es Alex, sin duda que por eso va líder, ¿no? Y como digo, ¿no? Un solo punto de diferencia, que no es mucho, pero creo que simbólicamente ese punto podríamos decir que es enorme. Porque si uno al final se queda con las sensaciones, con el instinto, con el dominio, con lo que hemos estado viendo carrera tras carrera, uno siente, ¿no? Que debería ser Marc quien encabece la tabla, pero no lo es. Y no lo es porque en MotoGP, como decían algunos pilotos, y voy a citar a dos australianos, como decían Stoner o Mick Doohan, no basta con ser rápido, ¿no? Hay que llegar al final, hay que llevar la moto a boxes. Dos caídas de domingo, dos carreras que, sin exagerar, Marc podría haber ganado, y ese es quizás el punto más amargo, ¿no? No se cayó porque no pudiera ganar, sino porque podía ganar. Porque estaba en esa zona en la que solo, bueno, pues en ese momentum, en esa situación de Mark, yo creo que también a nivel mental, que
le hace a veces pues cometer algún error como este, como le pasó en Austin, como le pasó aquí en Jerez. Lo decía Casey Stoner, esto de puedes ser el más rápido en todas las carreras, pero si te caes, nadie se acuerda de eso. Nadie se acuerda de eso, ¿no? Esto lo decía Casey Stoner. Da igual que ganes muchísimas carreras. Si después te caes, o que seas el más rápido, mejor dicho, en todas las carreras. O puede ser, como dice, el más rápido en todas. Pero si después te caes, da igual, da absolutamente igual, ¿no? Y Mick Doohan también decía esto de ser rápido es importante, pero para ser campeón hay que ser constante. No sirve ganar 6 carreras y caerse en las otras 10. Y bueno, Marc lo sabe, obviamente que Marc lo sabe, ¿no? Y en el Insight de Ducati que han sacado, se le ve que, bueno, en cierta forma él lo admite, ¿no? Sin buscar excusas, ¿no? Él entona el mea culpa. Dice y lo dice bueno, con cierta serenidad podríamos decir, porque sus declaraciones a prensa eran un poco encaminadas a no sé muy bien qué es lo que ha ocurrido. Tengo que mirar telemetrías y ver qué es lo que ha sucedido para entender. Y entre eso y después la serenidad de, bueno, el que sabe que realmente va rápido, ¿no? Se le cruzó el tren delantero, sí, pero también reconoce que entra pasado. También reconoce que entra pasado. Él mismo reconoce, le dice a Rigamonti que el error fue suyo, ¿no? Lo que pasa que además lo sumamos a que encima ocurre en una curva de izquierdas, ¿no? Que son esas curvas en las que Marc no suele tener problemas, ¿no? Y es la primera curva de izquierdas del año en la que vemos a Marc con un problema como este, ¿no? Hasta ese momento no había dado realmente señales de peligro. Es más, yo después de ver allí, además en el circuito de Jerez, la carrera al sprint, pensé que bueno, que muy mal se tendría que dar esto para que Marc no ganase fácil la carrera del domingo. Y así fue. Le fue muy mal. Le fue muy mal por desgracia para él. Pero bueno, como tantas veces en este deporte, cuando el límite se cruza, pues ocurre sin previo aviso, ¿no? El fin de semana, igualmente en Jerez, fue una auténtica carnicería. Porque vimos, no sé, creo que fueron 20 o más de 20 caídas en la clase reina. Pilotos que se metieron golpes muy duros como Morbidelli, como Alex Rins. Pecco incluso también se llegó a caer, pero al final, dentro de todo esto, cuando se baja la visera y sube la adrenalina, el margen para pensar se reduce, ¿no? Y ponernos en las botas de estos pilotos quizás es muy, muy, muy osado como para decir que tendrían que tener en cuenta X situaciones, ¿no? Sabiendo lo que se juegan. Es muy difícil. Y yo recuerdo, porque ya sabéis que yo siempre he sido, y lo he dicho siempre, lo he dicho muy abiertamente, yo siempre he sido muy fan de Max Biaggi. Con el que por desgracia no pude celebrar mucho en 500 MotoGP. Pero siempre fue mi piloto favorito desde pequeño. Muchas veces el que sea tu piloto favorito cuando eres un chaval no atiende a más razón a que, bueno, a que porque sí, porque te gusta, ya está. Yo recuerdo cuando era un chavalito, pues que él en 250 pues ganaba cuando subió a 500 en el 98, si no me equivoco. Hace pole y gana la primera allí en Japón. Pues claro, todo eso te impacta cuando eres un crío, ¿no? Y dices, joder, a mí me encanta, me encanta. Yo del Corsario desde chiquitito, como digo siempre. Y Biaggi decía, ¿no? Esto de el campeonato es una guerra de nervios, ¿no? A veces hay que frenar donde otros siguen acelerando, ¿no? Y claro, ¿no? Aquí Biaggi, ¿no? Te viene a decir, en cierta forma, eso de sí, obviamente hay que ser rápido, hay que ser muy rápido, pero a veces, depende de las circunstancias, depende del contexto en el que te estés moviendo, si te estás jugando el mundial, quizás a veces tienes que, oye, relax, vamos a calmarnos un poco y vamos a centrarnos. No vayamos a lo loco a intentar recuperar o a intentar ganar la carrera en una sola vuelta, ¿no?
Que no digo necesariamente que esto tenga que ser el caso de Marc, sino que lo pongo un poco como contexto de, bueno, de la gestión de un campeonato y de lo que significa, que no es simplemente ser el más rápido, ¿no? Fijaros el dominio, ¿no? que tiene, que da Marc, la sensación que está teniendo, porque es real, o sea, el dominio en cuanto a velocidad está siendo así y es latente, aunque ahora esté a medio pasito Alex Márquez, como él mismo dice, ojalá sea verdad, ojalá sea verdad. Pero no es líder, ¿no? No es líder, ¿no? La grandeza de Marc es que siempre ha sido eso de que no frena donde los demás lo hacen, ¿no? Y con esto no lo digo como algo literal, sino como algo un poco más metafórico también, ¿no? Pero esto mismo, precisamente, que es además lo que le ha hecho llegar a ganar los 8 mundiales que tiene. Por eso siempre digo que, claro, yo como voy a criticar o yo como voy a decir cómo tiene que hacer o no Marc las cosas, ¿no? Si con esta fórmula él ha ganado lo que ha ganado, ¿no? Pero sí que es cierto que esto te puede llevar, pues en un campeonato largo, pues puede llegarte a costarte pues, a algunas carreras como estas, ¿no? Porque al final, como bien dice Stoner, o recogiendo, mejor dicho, la frase de Stoner aplicada al campeonato en vez de a las carreras, el dominio solo se recuerda si este dominio acaba en título. Todos los demás al final se va a perder en recuerdos estadísticos, en recuerdos de números, de los números del campeonato y demás. Nos acordaremos unos cuantos, obviamente, que Marc fue el más rápido, pero de nada vale al final. El dominio tiene que rubricarse con la consecución del título, ¿no? Aún así, yo quiero decir una cosa. Después de Austin, después del error de Austin, yo hice un vídeo en el que yo mencionaba, creo que lo titulé Ni unos tan vivos ni otros tan muertos. Y aquí quiero volver un poco a recoger un poco, no todo lo que dije, pero sí el mensaje de fondo, ¿no? De que hablar ahora mismo de un alarmismo sería absurdo, porque lo de Marc no es una debacle. Yo creo que es un error más. Viene de ganar como ganó en Qatar. Aquí podría haber ganado. Además, la muestra de potencial que hizo Marc Márquez fue impresionante, ¿no? El carrera de domingo de Jerez, tras la caída, con medio carenado en lateral izquierdo totalmente reventado, siguió rodando y a un ritmo rapidísimo, a un ritmo muy rápido. El ritmo lo tenía. O sea, si tú vieras el ritmo que tenía Marc, el tiempo que estaba haciendo en esas vueltas, te das cuenta que Marc, posiblemente si no se hubiese caído, como mínimo habría estado a la par que Alex y muy probablemente ganando. Pero estas cosas ocurren, se cae, un error y ya está. Aún así tuvo el punto honor de coger la moto y rascar unos puntos que nunca se saben qué valor pueden tener esos puntos y si esos puntos pueden llegar a valer un campeonato. Nunca se sabe. Pero bueno, todo lo vivido hasta ahora, ¿no? Tailandia, Argentina, Austin, Qatar, Jerez, nos lleva a una conclusión que parece obvia, pero que creo que conviene repetir en estos casos, ¿no? En casos como el encontrarnos en una semana en la que entiendo y sé, y esto al final lo notamos también los creadores de contenidos, porque, y no lo digo como una queja, lo veo como algo normal, pero lo digo como algo que es palpable, que se puede ver en números. Ves como fin de semana, si se cae Marc, las visualizaciones te bajan, ¿no? Te pueden bajar más o menos a la mitad. Pero, como digo, yo quiero y creo que es conveniente repetir, Marc Márquez sigue siendo el piloto más rápido de la parrilla. Por ritmo puro, por talento, por lectura de carrera, lo saben todos, lo sabe su hermano, que también, esto además incluso él lo menciona, ¿no? Alex Márquez en la entrevista que le hicieron hace poco. La radio, que decía Alex Márquez que, bueno, que él no se ve la lucha por el título porque él sabe el potencial que tiene su hermano, que si él se viese más cerca o de verdad en el mismo nivel que su hermano, sería el primero en decir que sí, vamos a por el campeonato, pero la realidad es que no, la realidad es que no. Entonces, bueno, el problema es que el más rápido no siempre lidera. Y eso es lo que ahora mismo está marcando la diferencia, ¿no? Y creo que al final eso es lo que más le tiene que estar, pues, doliendo a Marc, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque él sabe, y al final lo ha dicho, el mismo Marc lo ha mencionado, lo mencionó el lunes, que en este estado de forma, en este momentum en el que está,
no le está valiendo para ser líder ahora mismo, ¿no? O sea, él se encuentra en un estado de forma fenomenal, tiene unas sensaciones increíbles con la moto. Fíjate todo lo que ha ganado. De 10 carreras contando sprints y domingo, ha ganado 8 de 10. 8 de 10. Y aún así, no va líder del campeonato, ¿no? Y es que, claro, los ceros pesan. Los ceros pesan. Y es que no hay forma de ignorarlo. Y sobre todo si los ceros son los domingos, ¿no? Son esos 2 días, esas 2 curvas, las que están evitando que el 93 esté mandando con puño de hierro. Porque si no hubiese sido por esto, la verdad que podría ser absolutamente tremendo cómo podríamos tener el panorama del Mundial si no fuese por esos 2-0. O sea, tendríamos a un Marc Márquez liderando de una forma autoritaria. Porque yo sigo pensándolo, este campeonato ahora mismo sigue estando en sus manos, pero no en su bolsillo. En su bolsillo, desde luego, que no está ahora mismo. Pero sí en sus manos. Pero sí en sus manos. Como digo, no hay que entrar en dramatismos, como dije también después de Austin, eso está claro. Y por la misma razón que dije después de Austin. Sigue siendo el piloto más rápido. Estamos solo en el 5º Gran Premio. Acabamos de pasar el 5º Gran Premio del año. El Mundial es largo, muy largo. Pero si algo queda claro es que Marc tiene la capacidad para decidir hacia dónde va el campeonato. Es su velocidad la que ahora mismo está poniendo el listón para el resto, ¿no? Es su forma de correr la que está obligando a todos a reaccionar. Y si bien no está liderando, sí que está obligando a todos a correr con su referencia, ¿no? Él sigue siendo el que cuando llega a la primera sesión del fin de semana sigue poniendo ese listón aquí arriba, ¿no? Y sigue diciendo, si vosotros queréis llegar hasta aquí, pero desde el minuto 1. Y eso al final es esa presión que él le mete a sus rivales, ¿no? Y claro, Pecco, aunque está haciendo una muy buena temporada en cuanto a número, vuelvo a decir, como dije el otro día, es su mejor arranque. Tiene incluso 29 puntos más que el año pasado a estas alturas, pero no muestra esa señal de liderazgo, ¿no? Alex, aunque es líder del mundial solo por un punto con Marc, sabe, y él mismo lo dice y es consciente, que la sombra de su hermano es muy alargada y que por ritmo Marc sigue siendo la referencia, ¿no? Y en el paddock también lo saben, ¿no? Al final, en las declaraciones, en los gestos, en todo se nota, ¿no? En el lenguaje corporal, ¿no? Y al final, porque Marc Márquez es uno de esos pilotos que cuando está ahí, cuando es el líder, cuando vuelve, como ha vuelto a tener una moto competitiva, hace que todo el mundo, ¿no?, se mire de nuevo en su espejo, ¿no? Pero bueno, aunque no sea líder del mundial, y así un poco por cerrar, que quiero que estos vídeos sean cortitos y al final estoy viendo que me estoy yendo ya cerca de los 20 minutos, aunque hoy no sea líder del mundial, sí es el piloto que manda ahora mismo en la parrilla. Es el piloto que marca las diferencias y es el piloto que, vuelvo a decir, pone el listón cada fin de semana hacia dónde se tiene que ir, ¿no? Aunque la tabla diga otra cosa, es su sombra la que se proyecta sobre todos los demás. Y aunque todavía quedan 15 grandes premios por delante, la sensación sigue siendo la misma desde Tailandia. Bueno, 15 no, creo que quedan más, ¿no? Tenemos 22, o sea, quedan 17. O sea, es que queda una barbaridad. Yo estaba pensando en el 20, en 20 carreras como el año pasado. Es que queda una barbaridad por delante, o sea, queda muchísimo, queda mucho, mucho, mucho. Y aunque queden todos esos grandes premios, la sensación sigue siendo la misma desde Tailandia prácticamente para mí. Y una cosa que corroboré un poco más después de Qatar, ¿no? El decir que creo que el campeonato está en sus manos si él quiere. Al nivel al que está el mundial en sus manos si él quiere. El error al final, así como broche a esto, el error al final forma parte indudable del camino. Forma parte del camino. Pero, y el talento, por mucho talento que tengas, no siempre te asegura que vayas a ser el que lidere, ¿no?, este camino. Aunque lo normal es que sí sea así. Y sinceramente creo que hoy por hoy el destino del MotoGP y con esto me refiero al Campeonato del Mundo, sigue estando sin dudas en las manos de Marc Márquez. Creo que a pesar de estos 2 errores, no me da sensación ningún otro piloto de que esté a su altura. Que puedan estar más o menos cerca dependiendo del circuito, obviamente que sí, está claro. Y no creo que Marc Márquez vaya a ser el más rápido en todos los circuitos.
Pero en la gran mayoría sí. Me da la sensación de que sí será así. ¿Quién sabe? Esto puede ser un punto de inflexión. También lo dijimos después de Austin y en Qatar ganó. Lo mismo después de aquí de Jerez, gana en Le Mans. No lo sabemos, pero ¿y lo bonito que se pone el Mundial? 5 grandes premios, Alex líder, marca un solo punto, los 3 primeros con Pecco tercero en 20 puntos. Bueno, quizás no estamos teniendo las batallas cuerpo a cuerpo que me hubiese encantado, que me encantaría que tuviésemos en los grandes premios, pero el Mundial en cuanto a puntos está muy bonito. Está muy, muy bonito entre 3 pilotos que están en un pañuelo. Vuelvo a decir, sobre todo por las caídas de Márquez, si no estaríamos hablando de un piloto que está muy lejos y otros dos, el segundo y el tercero, que están más cerca entre ellos. Pero así es MotoGP. Y qué bonito es este deporte. Bueno, señores, 20 minutillos, 20 minutillos. El otro fue más cortito, el otro fueron 12, fue más cortita y al pie. Espero que os haya gustado este vídeo, este editorial Santa Clara. Un Marc Márquez que domina, pero no lidera, no tiene premio, un dominio sin premio. Y nada, nos vemos pues en estos días, estaremos haciendo directo lo que sea y como siempre agradeceros a todos el apoyo enorme que siempre dais. Si no estás suscrito, suscríbete que ayuda muchísimo. Dale un like que también ayuda muchísimo y nos vemos en la siguiente o como digo siempre, nos vemos en los bares. Chao.